Bien, entonces en este video del día de hoy de la materia de estadística vamos a ver eh, el cálculo de las medidas de variabilidad o de dispersión, ¿no? Que son aquellas medidas, ¿no? Hay aquellas medidas descriptivas que nos permiten conocer cuán variable es el diámetro, cuán variable es la altura de los árboles, cuán variable es el volumen, ¿no? El volumen de madera, etcétera, cualquier variable. Entonces, vamos a tener medidas, ¿no? Medidas descriptivas de variabilidad. Y habíamos indicado que las más importantes, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, son primero el rango muestral, luego tenemos la varianza muestral, que la vamos a ir viendo uno por uno y calculando. Luego tenemos la desviación estándar muestral. Luego tenemos un aspecto que no está en ahí todavía, creo que no está en la fórmula que habíamos mostrado, pero es la desviación media muestral, que también vamos a ver cómo se calcula, cómo se interpreta cada uno de estas medidas. Y finalmente vamos a tener un coeficiente de variación, ¿no? Un coeficiente de variación el cual nos va a brindar una medida de la variabilidad, pero en términos de porcentaje y por lo tanto con la facilidad, con la ventaja de que nosotros podemos comparar con cualquier variable, con otro conjunto de datos y poder saber si nuestro grupo, si nuestro conjunto de datos, de mediciones, de conteos, tienen una variabilidad que es mayor o es menor a otro conjunto de datos, ¿no? Bien, entonces acá tenemos nosotros nuestros datos con los que hemos estado trabajando en la Primero, materia. ¿Sí, hola? no está compartiendo pantalla, soy el único. Sí, es que recién estamos viendo, ahora sí ya va a aparecer. Ok, ¿Ya gracias. apareció? Sí, sí. Bien. Entonces aquí tenemos los datos con los que hemos estado trabajando, que fundamentalmente se refieren al diámetro, a la altura del pecho, de una gran cantidad de árboles, son 2.653 árboles. Y ahora lo que vamos a ver de esos 2.653 árboles y su variable diámetro, vamos a ver qué grado de variabilidad tienen estas mediciones, ¿no? Entonces vamos a ver, para eso hemos dicho medidas de variabilidad. Entonces vamos a colocar medidas de variabilidad o de dispersión. También se conocen como medidas de dispersión. Entonces, ¿qué nos miden estas medidas? El grado de dispersión de mediciones, de un conjunto de conteo, de un conjunto que puede estar constituido por variables aleatorias cuantitativas continuas o variables aleatorias cuantitativas discretas, ¿no? Entonces, acá podemos tener ambas, cualquiera de esas variables, ¿no? Variables cuantitativas. Entonces vamos a ver primeramente el rango muestral, ¿no? Esa es una primera medida de variabilidad sumamente básico, ¿no? Lo vamos a denominar R, el rango. Entonces vamos a colocar acá R, el rango muestral. Entonces hemos dicho nosotros que para que nosotros podamos ver el rango, simplemente hemos dicho que es la diferencia, ¿no? La diferencia entre el valor máximo menos el valor mínimo. Entonces acá tenemos el rango, va a ser igual el valor máximo menos el valor mínimo, ¿no? Entonces, de un conjunto de datos, entonces acá tenemos su formulita, aquí tenemos su fórmula, y entonces aquí tenemos la formulita del rango, y es simplemente la diferencia, ¿no? De esos dos valores. Bien, entonces ahí tenemos, y vamos a aplicar entonces acá R va a ser igual al valor máximo. Entonces eso hemos calculado en realidad ya previamente acá, 134.1 centímetros, menos el valor mínimo, que es 41.8. Entonces nuestro rango
del diámetro es 92.3 centímetros, ¿no? Entonces, es el grado de dispersión de mi variable diámetro, ¿no? Diámetro a la altura del pecho. Entonces, si yo tuviera en otra área de la chiquitanía, tuviera otro conjunto de datos, ¿no? Otro censo que hayamos realizado, entonces yo podría comparar su grado de dispersión de los datos justamente con el rango. Si el rango de ese otro conjunto de datos del diámetro es, por ejemplo 40 centímetros, si ese fuera el rango de otro conjunto de datos, entonces nosotros podemos decir que nuestros datos con los que estamos trabajando no presentan una variabilidad que es mucho mayor, ¿no? Más de 2 veces la variabilidad de ese otro conjunto de datos. Entonces, estamos comparando simplemente en base a esa diferencia. En realidad, este 92.3 centímetros es simplemente una diferencia de extremos, ¿no? Del valor máximo y el valor mínimo. Y por lo tanto, si vamos a tener otro conjunto de datos, pero que tenga valores más mínimos o valores más máximos, entonces esa diferencia va a ser mucho mayor. Entonces ese otro conjunto de datos va a tener un mayor grado de variabilidad, ¿no? Bien, ahora vamos a calcular la varianza muestral. Varianza muestral. Y nosotros hemos indicado la formulita que tenemos de la varianza muestral. Estamos hablando de una varianza muestral porque no es toda la población, ¿no? A la que hemos medido, y por lo tanto vamos a denotar esto de la siguiente manera. Ese cuadrado es para nosotros la varianza, y la varianza hemos dicho que es la suma de cuadrados, la suma de cuadrados de las desviaciones, hemos dicho dividido entre n menos 1, ¿no? Que son los grados de libertad. Entonces, esta es la formulita entonces de la varianza, acá. Ahí tenemos, esa es la formulita. Bueno, aquí también podemos cambiarlo, esto y decir que son los grados de libertad. Grados de libertad. Bien, entonces, en términos ya de una fórmula un poco más compleja, ya con los detalles, entonces podemos decir que para nosotros, ¿no? Esa sumatoria va a ser fundamentalmente la sumatoria, hemos dicho, ¿no? La sumatoria del cuadrado de las desviaciones. Entonces acá vamos a tener entonces acá inicialmente, entonces la sumatoria, y tenemos la sumatoria desde i igual a 1 hasta k. Entonces acá tenemos k. K no nos olvidemos, es el número de clases. Y aquí tenemos entonces multiplicado por, entonces acá vamos a tener la frecuencia absoluta multiplicado entonces acá por y aquí vamos a colocar ahí, por el cuadrado de las desviaciones, y acá vamos a tener entonces este valor, ¿no? Y aquí vamos a tener entonces x sub i, ¿no? Entonces aquí tenemos x sub i menos, hemos dicho menos la media. Entonces acá vamos a colocar, acá sería f sub i, que es la frecuencia absoluta, ¿no? En el numerador, multiplicado por, y aquí tenemos x sub i, menos la media, ¿no? Pero eso elevado al cuadrado. Entonces ahí tendríamos la formulita en el numerador, que es la sumatoria
la sumatoria del cuadrado, del producto de la frecuencia absoluta por el cuadrado de las desviaciones. No nos olvidemos que la desviación es esa diferencia entre x sub i y menos la media, ¿no? Bien, entonces acá tenemos, y en el denominador, entonces hemos indicado nosotros que en el denominador tenemos que tener entonces los grados de libertad que son n menos 1. Bien. Entonces, esta formulita que nosotros tenemos, la tenemos que aplicar a nuestro conjunto de datos. Nosotros tenemos la frecuencia absoluta, lo que no tenemos es la desviación, x sub i menos la media aritmética. Acá una cosa importante que tenemos que ver es lo siguiente, vamos a colocar mejor. X sub i, ¿no? Entonces vamos a colocar acá x sub i. Entonces acá x sub i es el valor medio de clase, ¿no? Es el valor medio de clase o marca de clase, ¿no? Entonces, x sub i es el valor medio. ¿Y qué más podríamos ver? Lo otro aspecto importante es, de esta formulita, podemos también nosotros colocar acá símbolos. Bien, y eso sería fundamentalmente, ¿no? Aquí vamos a tener, hemos dicho, K. K que es igual, hemos dicho que es igual al número de clases. De clase. ¿No? Número de clases. Entonces acá tenemos número de clases y eso vamos a colocar acá. Ahí. Bien, y en nuestro caso el número de clases, ¿cuánto sería? Vamos a ir a ver. K, ¿cuánto llegaría a ser? K es igual a 10, son 10 clases. Bien. Entonces ya tenemos esa formulita también definido, mejor dicho, el significado. ¿Qué más tenemos ahí en el numerador? Tenemos la sumatoria. Bueno, podemos colocar también, si queremos acá, ¿no? Podemos colocar frecuencia absoluta de clase. Vamos a colocar ahí, ¿no? Y aquí entonces vamos a colocar que esto va a ser f sub i, y f sub i es la frecuencia absoluta de cada clase. Es la frecuencia absoluta de cada clase, ¿no? Entonces, eso es el significado que tiene f sub i, ¿no? Es la frecuencia absoluta de cada clase. Bien, entonces ya tenemos ahí. Tenemos este valor es la media aritmética, no nos olvidemos, acá tenemos la media aritmética, si no podemos colocar también, insertamos y vamos a colocar entonces acá la media aritmética. Bien, y aquí entonces vamos a tener ese valor. Entonces lo bajamos acá y vamos a decir entonces acá ese valor entonces es igual, entonces acá nos vamos a ir, es igual, entonces aquí vamos a tener la media aritmética. Bien, entonces esta sería la media aritmética, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos acá? N es el número de datos que tenemos. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para calcular la varianza muestral? Calcular la desviación, esta desviación que es x sub i, que es cada una de las marcas de clase, menos la media, ¿no? El promedio. Entonces, vamos a colocar acá, vamos a colocar en nuestra tabla de frecuencias, bien, ahí. Entonces, en nuestra tabla de frecuencias vamos a ver otra columna que son desviación. Ahora vamos a poner desviación. Y desviación no es nada más en que la diferencia entre cada una de las marcas de clase. Ahí está la marca de clase. Entonces, menos la media aritmética. Entonces vamos a ir a la media aritmética. Seguramente está acá, la media aritmética. Pero este valor, la columna o la celda G
81, ¿no? Todas las marcas de clase van a ser restados contra esta media aritmética. Por lo tanto, vamos a congelar esta celda. Lo vamos a congelar la celda G81 con Fn y F4. Bien, entonces, si ya está congelado. Entonces, acá tenemos y posteriormente le vamos a dar formato de celda, números con 2 decimales, simplemente acá, 2 decimales. Bien, entonces, la desviación, por lo tanto, va a tener valores positivos y negativos, ¿no? Entonces, esta sería entonces mi desviación, ¿no? Entonces, vamos a ver esta desviación acá. Bien. Bien, entonces, esa sería la desviación. Entonces, vamos a verificar más si todo está bien. Acá, por ejemplo, fórmulas, rastrear precedentes. Entonces, para este valor hemos dicho que sería, a ver, ¿dónde está? Bien, está bien, la marca de clase de la última clase, está muy bien. La marca de clase de la última clase, ¿no? Y entonces vamos a tener como resultado, acá, el cálculo justamente de la varianza, ¿no? Entonces vamos acá y entonces vamos a insertar la fórmula de la varianza, ¿no? Entonces la formulita de la varianza que tenemos acá es S cuadrado. Entonces vamos a colocar acá, esta es la formulita, S cuadrado. Bien, entonces nos vamos acá y vamos a colocar entonces ahí, vamos a llevarlo ahí. Bien, ahora este sería el cálculo de la varianza, Entonces aplicamos, ya tenemos nosotros la desviación, pero ahora ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que elevar al cuadrado la desviación. Entonces elevamos al cuadrado la desviación, acá. Bien, aquí estamos la desviación. Y ahora tenemos que tener elevado al cuadrado. Por lo tanto, vamos a tener desviación elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar el símbolo, acá justamente elevado al cuadrado. Bien. Entonces, ¿eso qué significa? Vamos a tener igual la desviación elevado al cuadrado, que sería con este sombrerito elevado a 2, elevado al cuadrado. Bien, entonces aquí tenemos también una gran cantidad de decimales, los vamos a colocar simplemente a 2. Bien, y vamos a tener entonces ahora 2 valores. Entonces vamos a tener acá, cada uno de esos va a ser elevado al cuadrado, por lo tanto este ya no va a ser menos 18, sino va a ser 333.37. Y lo mismo hacemos con los otros. Entonces todos se convierten entonces en positivos cuando nosotros elevamos al cuadrado las desviaciones, ¿no? El siguiente paso que tenemos que tener acá tiene que ser, copiamos esto de la desviación y eso tenemos que multiplicar por la frecuencia absoluta, ¿no? Entonces vamos a tener acá, nuevamente la desviación, pero acá tenemos que tener frecuencia absoluta multiplicada ahora por la desviación, ¿no? Entonces vamos a ver por la desviación al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a multiplicar la frecuencia absoluta por la desviación al cuadrado y vamos a tener para el primer caso, mi frecuencia absoluta ahí es 14, multiplicado, aquí tengo 14, ¿no? Bien, entonces ya hemos multiplicado frecuencia absoluta, ahí, frecuencia absoluta, entonces ya hemos multiplicado acá tenemos, por desviación elevado al cuadrado. A ver dónde está eso, ese tiene que estar más acá. Ahí tiene que ser, ese es, bien. Entonces ya tenemos multiplicado, ¿no? Frecuencia absoluta por desviación elevado al cuadrado, ¿no? Entonces solamente vamos a asegurar que frecuencia absoluta es J45, sí está bien. Bien, entonces ahí tenemos
esos valores y los vamos a bajar hasta acá. Y también los vamos a dar formato de celda, número con 2 decimales y ahora tenemos acá. Bien, ahí. Ahí. Bien, entonces ahí tenemos ya frecuencia absoluta multiplicado por el cuadrado de la desviación. De acuerdo a la fórmula, ahora nosotros tenemos que hacer sumatoria de eso. Hacemos la autosuma y tenemos ahora un valor. Ahora vamos a tener un valor de 218.038.95. Entonces, este vamos a colocar con rejilla y con negrilla. Bien, entonces esto sería el numerador. Entonces, vamos ahí y vamos a ir calculando, ¿no? Bien, vamos a calcular entonces acá la varianza muestral. Entonces acá vamos a tener que eso va a ser igual al numerador, y el numerador simplemente va a ser la sumatoria de las frecuencias multiplicado por la desviación elevada al cuadrado. Y ahora vamos a tener acá dividido, entre paréntesis, n menos 1. Nosotros sabemos que n es 2653 menos 1, cerramos. Entonces acá tenemos que esta es nuestra varianza. Esta es nuestra varianza. Entonces acá tenemos nuestra varianza, ¿no? Que es 82.21 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, este sería, pero acá vamos a tener que tenemos el problema para la interpretación de los centímetros cuadrados. Entonces, acá vamos a tener, esas serían las unidades de medición. Bien, entonces ya tenemos calculado la varianza. La varianza entonces es igual a 82.21 centímetros. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que existe mucha variación, porque aquí, fíjense, tenemos una media, un representante de esos 2.000 y tantos árboles de 63.9 y tenemos una variabilidad de 82.22. Entonces, acá la variabilidad es sumamente alta. Bien, entonces acá tenemos ese valor, ¿no? Pero también ahora, como esta es la varianza, vamos para eliminar el problema de la interpretación de todas las unidades de medición al cuadrado, cuando son elevados al cuadrado. Entonces nosotros vamos a calcular y sacar la raíz cuadrada de esta varianza para que podamos tener la desviación estándar muestral. Bien, entonces, esta va a ser nuestra desviación estándar muestral, que nosotros la vamos a denotar, y hemos dicho también acá, pero podemos colocar nuevamente. Simplemente la formulita que tenemos acá es S, la desviación estándar va a ser igual a la raíz cuadrada, de la varianza, y la varianza se denota como S es el cuadrado, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que aplicar esta raíz cuadrada, solamente tenemos que aplicar esta raíz cuadrada para obtener la desviación estándar muestral, ¿no? Entonces vamos a tener acá nuestra desviación. Vamos a colocar la desviación estándar, lo vamos a colocar acá. Y ahora esa desviación, ¿a qué va a ser igual? Hemos dicho es igual a la raíz cuadrada de la varianza, y la varianza toma este valor, y por lo tanto, acá vamos a tener nuevamente formato de celda, el número. Entonces tenemos un valor, ahora, un grado de dispersión de 9.07 centímetros, ¿no? Entonces acá vamos a tener esa desviación, tomando en cuenta de que la media es 63.9, ¿no? Entonces, 63.9, entonces más o menos vamos a tener los datos más representativos, 63.9 menos 9 y más 9. Eso significa, más o menos, vamos a tener que los valores más representativos van a estar más o menos entre 54 o entre 53
y 73 centímetros, más o menos tomando en cuenta de ese valor de 9. Entonces, ahí van a estar los valores más representativos. Entonces, acá podemos colocar nuevamente y decir lo siguiente. Nosotros vamos a ver acá, vamos a ver de que los valores, bien, entonces vamos a tener acá, vamos a tener la media, entonces tenemos acá la media. Bien, esta media, ¿no? Media. Y acá vamos a tener entonces menos, ¿no? Menos la desviación estándar, ¿no? Vamos a tener la desviación estándar acá, el valor. Y vamos a tener por otro lado vamos a tener acá el otro valor que vamos a tener, que va a ser más bien X, el promedio de X, más la desviación estándar. Entonces acá vamos a tener la media ¿cuánto hemos dicho que vale? La media vale, aquí está la media, y este es el valor, 63.94. 63.94 menos, dice, la desviación estándar, y el otro va a ser igual a el valor de, aquí vamos a ir, de la media, del promedio, que está acá, el promedio, aquí está la moda, este es el promedio, ese es el promedio, ¿no? Entonces, vamos a tener acá entonces G81 más la desviación, y la desviación es este valor. Entonces, vamos a tener acá, estos son centímetros, vamos a tener que acá también tenemos centímetros, bueno, siguiente, centímetros. Entonces, tenemos las, a través de la desviación estándar que define el grado de dispersión de un conjunto de datos, entonces vamos a tener que, para esos 2000, acá cómo vamos a interpretar? Interpretación. Para los 2000, a ver cuántos tenemos acá. Aquí vamos a ver. 2653. Para los 2653, ¿no? Para los 2653 mediciones de diámetro, coma, los valores de esta variable, ¿no? Para los 2653 mediciones del diámetro, acá podemos colocar del diámetro, entonces los valores de esta variable, ¿no? Los valores de esta variable más representativos se encuentran entre 54.87 centímetros y 73.00 centímetros. Bien, entonces ahí tenemos esa interpretación para los 2.653 mediciones del diámetro, conociendo que la desviación estándar es 9.07, por lo tanto vamos a tener que, para esta variable, para la variable DAP de este conjunto de datos, los valores más representativos se encuentran entre 74.87 centímetros y 73 centímetros, ¿no? Entonces, ahí podemos ver también esa situación, ¿no? Entonces, siempre la desviación estándar es ese desvío hacia valores inferiores y ese desvío hacia valores superiores. Acá, fijémonos, tenemos un promedio de 63 más o menos, 63 centímetros, y entonces nuestro de 63 centímetros al medio de la curva de distribución,
Entonces vamos, pero los más representativos están comenzando en 54,87, mayores ese valor, y culminando en 73 centímetros o un poco menos de ellos, ¿no? Entonces serían los valores que tienen mayor representatividad de estos 2100, 2000, tenemos el número de árboles, 2653 árboles. Bien, entonces acá ya tenemos también nuestra desviación estándar. Ahora vamos a ver el coeficiente de variación. El coeficiente de variación en porcentaje, ¿no? Entonces, acá nosotros podemos colocar también la formulita, podemos colocar y decir entonces que el coeficiente de variación CB va a ser igual, ¿no? Va a ser igual, entonces, acá vamos a colocar entre paréntesis y dentro de este paréntesis la fracción. Bien, entonces va a ser la relación entre la varianza, mejor dicho, la desviación estándar muestral S dividido entre el promedio, ¿no? El promedio o la media aritmética, dividido ahí entre ese promedio, ¿no? Entonces, y eso multiplicado por 100. Y eso multiplicado por 100. Entonces, esa es la formulita que nosotros vamos a utilizar para calcular el coeficiente de variación que posiblemente sea la medida de dispersión más importante, porque no tiene unidades, está en términos relativos. Y ahora vamos a calcular nuestro coeficiente de variación. El coeficiente de variación, vamos a colocar también, el coeficiente de variación es igual, estamos siguiendo la formulita paréntesis, la desviación estándar es 9,07 dividido entre la media aritmética. Entonces nos vamos acá y vamos a ver cuál es la media. La media aritmética entonces va a ser este valor, ¿no? Y eso vamos a cerrar y multiplicar por 100. Bien, entonces, nuestro coeficiente de variación de este conjunto de datos, ¿no? Tiene un grado de dispersión de 14,18%, ¿no? Entonces, ese es su valor, 14,18%. Entonces, este porcentaje de variabilidad yo lo puedo comparar con cualquier otra variable. No interesa qué tipo de variable, pero sí podemos comparar si también conocemos de esa variable su coeficiente de variación y podemos ver qué relación tiene con nuestros datos, ¿no? Bien, ese es entonces el coeficiente de variación en términos de porcentaje. Finalmente vamos a ver lo que es la desviación media, Entonces vamos a colocar acá desviación media, ¿no? Si nuestro objetivo en el anterior de aplicar el cuadrado a las desviaciones era que se eliminen los valores negativos y que todos presenten solamente valores positivos, entonces también nosotros podemos obtener con ese mismo criterio una desviación media, ¿no? Que va a estar basado fundamentalmente en la aplicación de valor absoluto a todas las desviaciones, de manera que todas ellas también se conviertan en positivos. Entonces vamos a indicar la formulita acá. Vamos a comparar esa formulita y decimos ahora, desviación media va a ser igual. Entonces aquí vamos a tener un producto y acá vamos a tener entonces sumatoria. Bien ahí. Y en acá entonces vamos a tener desde igual 1 hasta acá, porque estamos hablando de valores que están agrupados en clases, ¿no? Y acá vamos a tener una multiplicación, ¿no? Una multiplicación de la frecuencia absoluta de cada clase, que lo vamos a colocar acá, ¿no? Frecuencia absoluta, F, I, ¿no?
Ahora, multiplicado, dice, por el valor absoluto. Valor absoluto, aquí vamos a tener, es el valor absoluto de cada uno de los valores, ¿no? A ver, vamos a ver acá. Ya, de cada uno de los valores hemos dicho, por lo tanto, tendríamos acá x sub i, menos la media aritmética que tenemos acá. Y nuevamente cerramos ahí para expresar el valor absoluto, y vamos a tener entonces acá x sub i, x sub i, menos la media aritmética, y eso dividido entre n. Bien, entonces acá vamos a aplicar también esta formulita y lo vamos a interpretar. Bien, entonces aquí tenemos la desviación media, que es otra medida también que nos permite saber cuán variable son los datos que nosotros estamos trabajando. Bien, entonces ahí tenemos la formulita de la desviación media. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es, en vez de estar elevando al cuadrado, aplicarle valor absoluto a la desviación. Entonces, acá nos vamos a ir valor absoluto a la desviación, ¿no? Entonces, acá vamos a insertar y vamos a colocar entonces acá, ¿no? El valor absoluto a la desviación, ¿no? Entonces, acá vamos a tener, a ver si logramos tener acá. Bien, no existe. Bien, entonces vamos a colocar nosotros acá el valor absoluto. El valor absoluto simplemente va a ser el valor absoluto de la desviación. Desviación. Entonces estamos aplicando el valor absoluto. Ahí. Bien, entonces ese valor absoluto va a estar acá. Va a estar ahí. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar el valor absoluto, hemos dicho, a la desviación, y eso va a ser igual a APS, Excel, absoluto, de la desviación, esa desviación. Entonces acá tenemos, también lo ha convertido en, ahora, todos los negativos en positivos. Tenemos entonces, ahora, vamos a darle formato, ¿dónde está? Formato de celda, solamente le damos dos decimales. Bueno, esa sería entonces la división, la desviación, y acá vamos a tener las otras desviaciones. Entonces, acá tenemos las desviaciones. Antes, a ver qué ha pasado. Ya. Entonces, acá ha ocurrido un error, creo. A ver, vamos a ver. Bien, ya. Entonces, se han copiado estos. Vamos a ir eliminando. Bien, vamos a ir eliminando también estos de acá. Bien, a ver, vamos a ver qué es lo que ha pasado. Bien, ahora sí. Bien, entonces todos los valores se han vuelto, hemos dicho, positivos, ¿no? Todos se han vuelto positivos, ¿no? Entonces tenemos especialmente estos de acá, que era menos 18.26, ahora es 18.26. Este era menos 10.57, ahora es solamente positivo, 10.57. Bien, entonces acá vamos a tener los valores absolutos. Y ahora estos valores absolutos tenemos que multiplicar por las frecuencias absolutas. Bien, antes vamos a eliminar esto que está aquí molestando. Bien. Bien, finalmente este último.
Bien, entonces ahí tenemos las desviaciones. Ahora tenemos que tener en nuestra siguiente columna, de acuerdo a la formulita, la frecuencia, de acá vamos a copiar y lo vamos a pegar. Entonces acá tenemos que tener una columna, pero ¿dónde va a estar inicialmente primero va a estar frecuencia absoluta. Entonces vamos a tener acá frecuencia absoluta y lo que vamos a tener es multiplicando ahora con la desviación. Entonces vamos a tener la frecuencia absoluta, f sub i, ¿no? Entonces multiplicado por el valor absoluto de la desviación. Entonces vamos a hacerlo un poco más ahí. Bien, entonces ahí tendríamos, ¿no? Ahí tenemos entonces frecuencia absoluta por el valor absoluto de la desviación. Entonces vamos a tener ahora frecuencia absoluta. Bien, esa sería nuestra frecuencia absoluta. En el primer caso, la celda J45, multiplicado, volvemos nuevamente acá, por la desviación, ¿no? Entonces ahí tenemos la desviación. Entonces acá simplemente le vamos a colocar formato de celda y le vamos a dar 2 decimales. Lo vamos a bajar eso. Ahí. Entonces, ahora tenemos, esa sería la multiplicación de la frecuencia absoluta por el valor absoluto de la desviación. Ahora, de acuerdo a la fórmula, nosotros tenemos que sumar todo esto. Entonces, nos vamos acá, aplicamos autosuma y entonces tenemos una sumatoria de todo ese producto de frecuencia absoluta por el valor absoluto de las desviaciones. Ahí. Entonces, en realidad, esto llegaría a ser el numerador del cálculo de la desviación media, ¿no? La sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por el valor absoluto de la desviación. Bien, entonces ahora nos vamos acá a nuestros cálculos. Estamos en la parte de desviación media. Entonces, vamos a colocar acá desviación media. Entonces, nuestra desviación media, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, todo lo que está en el numerador, lo tenemos justamente lo que hemos hecho y le hemos aplicado valor absoluto a la desviación, lo hemos multiplicado por la frecuencia absoluta. Entonces, nosotros ya tenemos acá nuestro numerador. Entonces, vamos acá, este justamente sería el valor de nuestro numerador, ¿no? Ahora dice dividido entre n, ¿no? Dividido entre n. Y n lo tenemos acá. Y entonces, ese sería el valor de nuestra desviación media. Entonces, lo vamos a colocar acá. Ese es el valor de nuestra desviación media, que sería 6.65 centímetros, ¿no? Entonces, ¿qué significa entonces esta desviación? Nosotros hemos indicado que la desviación media, ¿no? Y la desviación en realidad, ¿no? Como concepto, es la diferencia que hay entre cada uno de los valores con su promedio. Con su promedio. Entonces, como va a haber valores que estén encima del promedio, pero va a haber valores que estén por debajo, la diferencia de cada uno de estos con su promedio va a tener valores negativos y positivos. Nosotros, para poder tener una medida de variabilidad o de dispersión para que podamos comparar, entonces tenemos que evitar que nosotros sumemos las desviaciones, porque al sumar solamente las desviaciones sin aplicar valor absoluto ni elevar al cuadrado, siempre van a tender a tener un valor muy cercano, próximo a cero, y por lo tanto no nos va a permitir comparar un conjunto de datos a través de su desviación promedio, ¿no? Entonces, la desviación media es como si estuviéramos hablando de vectores, es la magnitud de la diferencia entre cada uno de esos valores, de esos 2.653, y en promedio, la magnitud de 6.65 es el promedio de esa desviación, el promedio de la magnitud de la diferencia entre cada uno de los valores con su media aritmética, ¿no? Entonces, esa sería la interpretación de la desviación media. Bien, entonces, esos serían las medidas de variabilidad o de dispersión que requerimos calcular cuando tenemos un conjunto de datos y también interpretar, ¿no? Interpretar, por ejemplo, acá tenemos un coeficiente de variación de 14.18, ¿no?
Entonces, si nosotros tenemos otros datos y esos datos solamente tuvieran un coeficiente de variación de 10%, entonces nosotros podemos decir que nuestros datos tienen un mayor grado de dispersión que ese otro conjunto de datos. Bien, entonces vamos a dejar de compartir. Vamos a detener la grabación.